síndromes vestibulares, de la parte vestibular. Primero vamos a repasar un poco lo que es la anatomía, un poco de lo que es la fisiología, en qué consiste el sistema, de la funcionalidad del sistema vestibular, y finalmente hablar de los síndromes vestibulares más frecuentes. Muy bien. Entonces, doctor, buenas tardes. Disculpe, no se puede apreciar su diapositiva. Me parece que tiene mucho zoom. A ver. Ahí. Ahí. Tampoco, doctor. Ahora tampoco, ¿no? Nada, doctor. Ahí, porque estoy disminuyendo el tamaño del zoom. No, nada, doctor, nada. O sea, la imagen se ve, la pantalla se ve muy grande y no se ve toda la integridad de las diapositivas. Ninguna diapositiva. Solo se ve el basurero, o sea, la parte inferior derecha de su pantalla. Ok. Ya sé cuál es. Creo que ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, entonces vamos a... Ahí, creo que está centrado ahora sí. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, doctor, mucho mejor. Sí, doctora, Okay. Está perfecto. Ya, muy bien. Entonces, vamos a repasar un poco lo que es la anatomía del oído, básicamente lo que es el oído interno, que es la parte que nos compete el día de hoy. Y para recordarles que la parte vestibular se encuentra dentro del oído interno. Y dentro de este oído interno tiene dos componentes. Un componente, a ver, quiero... Ya, no sé si ven mi puntero. ¿Sí? ¿Logran ver? Sí, doctor, sí se ve. Ya, entonces tenemos aquí dos segmentos en la parte del oído interno, que es el laberinto anterior y el posterior. Entonces, el laberinto anterior es en el que se encuentra la cóclea y básicamente lo que es la parte auditiva, y está conformado por la cóclea o el caracol. ¿Ya? Este es el segmento anterior o laberinto anterior. Mientras que el segmento posterior o el laberinto posterior está básicamente dado por los canales semicirculares, que son estos, que son tres: el anterior, el posterior y el lateral, ¿ya? Que se van a encargar de la parte de la recepción de los movimientos del organismo, y también conformado por el utrículo y el sacro, ¿ya? Entonces, todo este segmento posterior o el laberinto posterior es el que básicamente va a captar los movimientos que nosotros podemos realizar, los va a transformar en una energía eléctrica y van a ser enviados a través del nervio vestibular hacia la corteza, ¿ya? Entonces tenemos, en resumen, que el oído interno va a tener dos componentes: un componente auditivo y un componente vestibular, ¿ya? Que básicamente es el que se va a encargar de la recepción de los movimientos para ser decodificados en forma eléctrica y enviados al cerebro de esa manera para que puedan ser entendidos de acuerdo a nuestros movimientos que nosotros realizamos, ¿ya? Entonces tenemos que el laberinto posterior, hay ciertas estructuras, está relacionado a través de la endolinfa, el segmento posterior con el segmento anterior, es decir, esta endolinfa va a circular ya sea por la cóclea y a través del conducto Reuniens ingresa hacia el segmento posterior, hacia los canales semicirculares, hacia el utrículo
y hacia el sacro, ¿ya? Entonces, vemos la comunicación que existe entre la parte auditiva y la parte vestibular. Y también más adelante vamos a ver el síndrome de Meniere, que se relaciona tanto esta patología con la parte auditiva como con la parte vestibular, ¿ya? Entonces tenemos que una parte importante de la parte vestibular son los canales semicirculares, ¿ya? Acá tenemos la parte del endolinfa, que son por donde va a estar circulando esta endolinfa a través de estos canales semicirculares, ¿ya? Que son 3. Ahora, estos canales semicirculares estrictamente van a adoptar cierta posición en relación a nuestro plano horizontal o vertical, ¿ya? Tenemos aquí el canal semicircular anterior, el horizontal y el posterior. Entonces, estos canales semicirculares están adaptados de acuerdo a la forma para que nosotros realicemos ciertos movimientos, y de acuerdo a los movimientos que nosotros realicemos va a ingresar el líquido. Es decir, si nosotros nos inclinamos en un plano horizontal, va a ingresar el líquido a través o dentro de este canal semicircular horizontal. Si nosotros nos hacemos hacia atrás, como cayéndonos de espalda, va a ingresar el líquido a ese canal semicircular posterior. O si nos vamos hacia adelante, ingresa el líquido hacia este canal semicircular anterior, ¿ya? Entonces, este ingreso de líquido es como el nivel del albañil, en el cual nosotros movilizamos el nivel del albañil. No sé si ustedes se han percatado o han visto que hay una burbuja dentro. Es muy parecido a cómo funcionan estos canales semicirculares. De acuerdo a los movimientos que yo haga, va a ingresar líquido al canal semicircular estimulado y va a enviar información al sistema vestibular hacia dónde me movilicé, es decir, qué canal semicircular ingresó el líquido y hacia qué lado, fue el lado izquierdo o derecho. ¿Listo? Muy bien. Ahora vemos también que el canal semicircular horizontal no se encuentra en 0 grados, sino que se encuentra un poco inclinado, adoptando una inclinación de más o menos 30 grados con el plano horizontal, ¿ya? Y eso es en forma simétrica, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Ahora, aquí tenemos, no sé si logran ver el puntero, o está... Sí se puede ver. Sí, ¿no? Ahora sí, ya. Entonces, aquí tenemos de esta imagen el segmento posterior, tenemos los canales semicirculares, tenemos la parte auditiva, tenemos el caracol y tenemos los nervios que van a recoger la información, ya sea de la parte auditiva como de la parte vestibular, ya de los canales semicirculares, del utrículo y el sacro, ¿ya? Entonces, toda la información que va a ser captado a nivel de los canales semicirculares o a nivel de la parte auditiva van a ser descifrados eléctricamente, diríamos así, es decir, de un estímulo mecánico van a pasar a un estímulo eléctrico y va a ser enviada toda esta información a través de este nervio vestibular o el nervio auditivo, en el caso de la audición, van a entrar hacia el tronco encefálico y de ahí se van hacia la corteza. ¿Listo? Donde se va a descifrar qué movimientos estamos haciendo o qué sonidos están llegando en el caso de la parte auditiva, ¿ya? Entonces, pero esta información, ¿cómo se va a descifrar? ¿Cómo se transforma de una energía mecánica, se va a transformar en una energía eléctrica, que finalmente es el kit de todo esto, al igual que la parte auditiva? En la parte auditiva, haciendo un paréntesis, el cerebro es el órgano que escucha, ¿ya? Nosotros finalmente escuchamos a través del cerebro, pero quien se encarga de transformar esta energía es el oído, al igual como la parte vestibular. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? De acuerdo a los movimientos que yo realice, ¿ya? Van a ser captados a través de unas células ciliares que se encuentran aquí, en una parte ampular de los canales semicirculares, o en el utrículo, o en el sacro, ¿ya? Entonces, estos canales semicirculares, que dijimos que es donde van a ser estimulados de acuerdo al movimiento que yo haga, ya sean los movimientos angulares en el caso de estos canales semicirculares, o los movimientos que yo realice en forma lineal, ya sea horizontal o vertical, van a ser captados tanto en el utrículo como en el sacro. Es decir, hasta aquí ya vamos desprendiendo dos ideas. De que hay movimientos lineales, ya sean verticales u horizontales, que van a ser captados tanto en el utrículo como en el sacro. Y hay movimientos angulares
que van a ser captados a través de estos 3 canales semicirculares. ¿Bien? ¿Listo? Hasta aquí estamos claros. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O alguien para reforzar alguna idea que no está muy clara? Muy bien, sigamos entonces. Entonces, dijimos que hay unas células ciliares que se van a encontrar tanto en el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares. Entonces, estas células ciliares van a tener una función importante de captar esta información. Esta información que va a ser descifrada ya sea en forma de estímulo o en forma de inhibición. Entonces, de acuerdo a los movimientos que se realicen, esta célula ciliar va a captar esta información. Entonces, en esta célula ciliar tenemos los cilios y un cilio principal que viene a ser el quinocilio, ¿ya? Entonces, todos los movimientos que vayan en dirección al quinocilio van a ser movimientos o traducidos en forma de excitación. Y todos los movimientos que vayan en dirección opuesta hacia el quinocilio van a ser movimientos de inhibición. ¿Listo? Entonces, hacia el quinocilio de estímulo, excitación, o en dirección opuesta al quinocilio van a ser de inhibición. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a los movimientos que yo realice, se va a desplazar líquido en forma hacia el quinocilio, en dirección hacia el quinocilio, o en dirección opuesta al quinocilio, que van a ser movimientos excitatorios o inhibitorios. Entonces, esta información va a llegar a través de esa célula ciliar y va a enviar información a través del nervio vestibular, ya sea de excitación o inhibición, ¿ya? Y dependiendo de qué canal fue estimulado, es decir, si yo me moví en forma horizontal, me moví en forma posterior o en forma anterior, hacia la derecha o a la izquierda, van a ser captados por estos canales semicirculares, o movimientos lineales, ya sean verticales o horizontales, captados por el utrículo y el sáculo, va a enviar su información a través de este nervio vestibular, ¿ya? Entonces, hasta aquí ya tenemos de que los movimientos van a ser transformados en señales eléctricas a través del nervio vestibular. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos también que en el utrículo se encuentran estas células ciliares, se encuentra la membrana otolítica y se encuentran unas otoconias, ¿ya? Quiero mencionarles esto del utrículo porque estas otoconias, en algún momento para hablar de patología, se van a desprender y me van a generar un tipo de vértigo, ¿ya? Pero quiero recordarles que en el utrículo se encuentran estas células ciliares con sus cilios, se encuentran la membrana otolítica y sobre esa membrana se encuentran las otoconias, ¿ya? Entonces acá tenemos la ámpula, en el cual tenemos un canal semicircular, ¿no es cierto? Entonces, ¿logran ver el puntero? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Entonces, ¿cómo funciona más o menos esto? Por aquí ingresa líquido, ese es un canal semicircular, ingresa líquido y aquí en esta región de la cúpula se van a encontrar estas células ciliares. Entonces, y estas son las que van a estimular o van a inhibir a estas células ciliares que finalmente dijimos que van a enviar información positiva o negativa, ¿ya? Entonces, el líquido que va a estar circulando por aquí, estendolinfa, va a ingresar y dependiendo de qué movimiento haga, van a ingresar al canal semicircular horizontal, al posterior o al anterior, ¿ya? O si es que hago movimientos lineales, ingresan hacia el utrículo o el sáculo, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí tenemos, durante los movimientos que nosotros realicemos, esta membrana otolítica se va a deslizar, ¿no es cierto? Y va a generar información tanto positiva o negativa dependiendo del movimiento que yo pueda realizar, ¿no es cierto? Aquí tenemos el dibujo que la persona se encuentra de pie, los cilios se encuentran inmóviles, y de inmediato la persona comienza a inclinarse hacia adelante, entonces hay un estímulo hacia el quinocilio, ¿no es cierto? Y se deflexionan estos estereocilios. Lo mismo va a ocurrir en el utrículo y el sáculo. Entonces vemos que aquí
Que el utrículo dijimos que eran movimientos lineales, ¿no es cierto? Y básicamente el utrículo van a ser los movimientos en forma horizontal, mientras que el estímulo que va a captar el sáculo van a ser los movimientos verticales. Por ejemplo, el ascenso o el descenso cuando estamos en un ascensor, ¿ya? Entonces, esta información va a ser captada a nivel del sáculo y si es que son movimientos lineales van a ser captados a nivel del utrículo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya también habíamos comentado de que este líquido endolinfático va a circular tanto a nivel coclear y va a pasar también a nivel vestibular, ¿ya? Y bueno, y recordando aquí, tenemos que hasta aquí tenemos lo que es el oído medio. A ver si puede hacer trazos. Entonces, aquí tenemos lo que es... No. Ya, con este mejor. Entonces, aquí tenemos lo que es el oído... Perdón. Ya, tenemos lo que es el oído medio, ¿no es cierto? Todo esto vendría a ser lo que es el oído medio. Con el martillo, el yunque y el estribo, ¿sí? Y este estribo, ¿sobre quién tiene actividad? ¿Sobre quién produce el estímulo? ¿Qué me dicen? A ver, Ana Zipán. Sí, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué me dice lo que le estaba preguntando? No le escuché bien la pregunta, doctor. Disculpe. Ya, habíamos dicho de que el estribo tiene conexión sobre qué parte del oído interno. Dijimos de que el oído medio está conformado por el martillo, el yunque y el estribo, ¿no es cierto? Sí. Y ese estribo es el que conecta con el oído interno, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, ¿con qué parte del oído interno comunica? Con... ¿Algún voluntario? Con la Perdón, no le escuché. ventana oval. Ok, Fiorella, con la ventana oval, perfecto. Entonces tenemos, si esto vendría a ser mi oído interno, ¿no es cierto? Tenemos aquí mi ventana oval y mi ventana redonda, ¿no es cierto? Estamos haciendo un paréntesis, ya que estamos viendo esta diapositiva, para ver la parte auditiva, simplemente es como un repaso. Entonces tenemos aquí mi ventana oval y aquí tenemos mi ventana redonda, ¿no es cierto? Entonces la ventana oval está íntimamente adherido al estribo. El estribo, aquí se encuentra el yunque y aquí se encuentra el martillo, ¿no es cierto? Tenemos martillo, yunque y el estribo. Entonces, este estribo es el que va a golpear directamente sobre la ventana oval, ¿no es cierto? Y esta ventana oval va a enviar movimientos de líquido. Aquí dentro se encuentra, ¿qué se encuentra aquí? Dijimos. ¿Qué se encuentra aquí en ese? Porque ese es el caracol, sino que lo hemos desenrollado. La linfa, la perilinfa. No, aquí, específicamente aquí, se encuentra la perilinfa, ¿ya? Y la endolinfa se encuentra, vamos a cambiar de color. Y la endolinfa se encuentra aquí, ¿ya? Entonces, es como que mi cóclea le hacemos un corte transversal y tenemos en la cóclea 3 segmentos. La rampa
vestibular, la rampa coclear y la rampa timpánica. ¿Sí? Entonces, sobre esto cae la ventana redonda y aquí se encuentra, no, perdón, la ventana oval aquí y aquí se encuentra la ventana redonda, ¿no es cierto? Es lo mismo que esto, ventana oval, ventana redonda. Esta es la rampa vestibular, la rampa timpánica y esta es la rampa coclear, la rampa media, que es donde se encuentra la cóclea, ¿verdad? Entonces, en la rampa media, en la rampa coclear, va a circular endolinfa. Y esta endolinfa, que es la que tenemos aquí, vamos a cambiar de color. Esta endolinfa, que se encuentra en la rampa media, en la rampa coclear, que es la que va a circular tanto por la parte auditiva como por la parte vestibular. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Con la parte auditiva, desean que se le amplíe un poquito más la información. Claro, no es el tema de hoy, pero si es que no está claro, se le puede ampliar un poco más la información de lo que es la parte auditiva. Entonces tenemos la ventana oval, la ventana redonda, tenemos 3 rampas, una rampa vestibular, una rampa coclear y una rampa timpánica, ¿no es cierto? En la rampa vestibular circula el líquido perilinfático, al igual que en la rampa timpánica, y en la rampa coclear va a circular endolinfa. Y esta endolinfa es la que va a estar tanto en la parte auditiva como en la parte vestibular, ¿sí? Quiero ampliarles porque es necesario que tengan esa información de la parte auditiva también. ¿Listo? Muy bien. Una vez que se lleva la información, se transforma la energía y pasa al nervio, este nervio, ya sea el nervio vestibular o el nervio acústico, va a pasar por un conducto, que es el conducto auditivo interno. Este conducto auditivo interno va a llevar información tanto del nervio, va a llevar información tanto de la parte vestibular, tanto de la parte auditiva y un nervio que es nervio importante, que es el nervio facial, ¿ya? Entonces tenemos que este conducto auditivo interno va a transportar lo que es el nervio vestibular, el nervio acústico y el nervio facial, ¿ya? Con la cuerda del tímpano. ¿Listo? Entonces, este nervio va a pasar por la parte vestibular, ingresa hacia el conducto auditivo interno y finalmente ingresa hacia el tronco encefálico, ¿ya? Y asciende por el tronco encefálico y finalmente se dirige hacia la corteza auditiva. ¿Listo? Y finalmente, entonces tenemos que el nervio, sistema vestibular central, básicamente va a llevar información a través del ganglio de Scarpa, que es otra aquí, del nervio vestibular y que se va a ir hacia la vía talámica, que finalmente se va a ir hacia la corteza, ya sea auditiva o la parte vestibular, dependiendo del nervio que está llevando la información. ¿Bien? Entonces, nosotros para llevar toda la información en conjunto de nuestra ubicación espacial, cómo nosotros estamos ubicados, cómo nos movemos, hacia qué lado vamos o hacia qué lado nos inclinamos, va a ser una parte muy importante la información que va a llevar el sistema vestibular, ¿no es cierto? Dijimos ya sea con el utrículo, el sacro o los canales semicirculares, ¿no es cierto? Esa es una parte muy importante, pero no es la única que va a llevar información. También va a llevar información a través de los músculos propioceptivos, es decir, los que se encuentran a nivel del tendón de Aquiles y los músculos que se encuentran a nivel cervical, en los cuales igual va a llevar información en la cual nosotros cómo nos estamos ubicando espacialmente, si nos estamos inclinando hacia adelante o nos estamos yendo hacia atrás. Esa información va a llegar hacia el sistema vestibular también, al igual que el sistema vestibular, ¿ya? Entonces, pero también llega información a nivel visual, porque nosotros vemos las paredes, nos ubicamos espacialmente y sabemos que esa se encuentra en forma paralela a nosotros. También va a llevar información de una parte auditiva.
la cual nos va a indicar que el sonido está viniendo del lado izquierdo y nosotros nos hacemos una idea cómo estamos dependiendo de la información sonora que nos llega al cerebro. Entonces, toda esa información la reúne el cerebro y elabora un informe en la cual nos da la información cómo nosotros estamos ubicados, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando se produce alguna alteración? Como es una de las patologías más frecuentes del sistema vestibular. Recordemos de que el sistema vestibular básicamente va a producir, la patología de la alteración del sistema vestibular nos va a producir un vértigo. Entonces tenemos un vértigo ya sea de origen central o de origen periférico. Entonces, todo vértigo que venga de origen periférico nos va a competir a la parte de otorrino. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente está relacionado con el oído. Entonces, dentro de las patologías más frecuentes del sistema vestibular periférico, el más frecuente es el vértigo posicional paroxístico benigno. ¿En qué consiste ese sistema vestibular posicional? Es decir, que va a ocurrir alguna alteración que es episódica y que va a ocurrir dependiendo del movimiento que yo realice, se van a estimular ciertos canales semicirculares y va a desencadenar en vértigo, ¿ya? Pero antes de eso, ¿qué es un vértigo? Andrés Bedoya, ¿qué me dice? ¿Qué es un vértigo? Andrés Bedoya, ¿se encuentra? Camila Rodríguez. Doctor, sí, soy yo. Buenas tardes. Ok, Camila, dígame, ¿qué es un vértigo? Sí, sí lo escuché. O sea, es importante distinguir qué es un vértigo porque de acuerdo a eso nosotros vamos a llevar si es que está sintiendo realmente el paciente un vértigo o es otra patología. El vértigo vendría a ser la sensación de la movilización de las cosas alrededor, doctor. Ya, entonces, claro, es una sensación de giro, ya sea que el paciente gira o que las cosas giran. Entonces, eso es muy importante que nosotros veamos para distinguir un vértigo de una inestabilidad. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de los vértigos más frecuentes del sistema vestibular, entonces tenemos que saber qué es un vértigo. Entonces, tenemos que nosotros indagar con el paciente una y otra vez y decirle si es que realmente lo que siente es un vértigo o no, porque pues, también puede tratarse de una inestabilidad. Entonces, le preguntamos una y otra vez y tratamos de que nos lleve la información de que sí realmente está sintiendo que él está girando o que las cosas se están girando. Eso es muy importante ver que si el paciente siente un vértigo o no, ¿ya? Entonces, sí, vértigo es la sensación subjetiva o objetiva de que él gira o que las cosas giran, ¿ya? Entonces, si es que es así, tenemos que ver que si realmente es un vértigo, ¿no? Entonces, tenemos que el vértigo posicional es la causa más frecuente de vértigo periférico. Generalmente ocurre un poco más en mujeres y sobre todo entre la quinta, sexta y séptima década, ¿ya? La mayoría de las veces de este vértigo es de forma idiopática, no se sabe exactamente la causa, y en segundo lugar, generalmente suele ser por traumatismos. Es decir, que estas otoconias se desprenden y comienzan a entrar al canal semicircular. Entonces, recordemos que habíamos conversado que se encuentra acá la región ampular y acá tenemos una región del canal semicircular, ¿no es cierto? Sí, este es un canal semicircular. Esta es la región ampular donde se encuentran las células ciliares con su quinocilio. Y acá se encuentran las otras células ciliares
con las otoconias, ¿no es cierto? Que son simplemente cristales de calcio que van a estar aquí sobre estas células ciliares. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el vértigo posicional? Se desprenden, se rompen estas otoconias y comienzan a entrar hacia el canal semicircular, dependiendo del lugar afectado. Puede ser el horizontal, el más frecuente es el posterior, el horizontal, y menos frecuente es el anterior. Entonces, estas otoconias se fragmentan y cada vez que yo hago un movimiento de la cabeza va a ingresar la endolinfa, pero también ingresan estas otoconias. Y como tienen un mayor peso, una mayor densidad, van a estimular o van a inhibir mucho más de lo que normalmente suele hacer solamente el líquido que va a ingresar por aquí, por el canal semicircular. Entonces, en eso se va a traducir lo que es el vértigo posicional y va a enviar una información exagerada, ya sea de estímulo o de inhibición, ¿ya? En relación al lado contralateral, ¿ya? Entonces, es decir, se desprenden estas otoconias y van a estimular en forma exagerada a estos células ciliares. Una o la otra teoría es de que esas otoconias se van a adherir a estos cilios, van a tener un mayor peso y, por lo tanto, una mayor movilidad, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos de que, de acuerdo a la fisiopatología, hay dos teorías, una que es la conductolitiasis, es decir, que se fragmentan estos otolitos, estos otoconias, y comienzan a desplazarse dependiendo de cuál es el canal afectado, y van a estimular a la región ampular. ¿Listo? Entonces ingresan estos otoconias y van a estimular, dependiendo si es el canal semicircular posterior o el horizontal, y van a llevar una información exagerada a través del nervio vestibular, ¿ya? Y la cupulolitiasis básicamente consiste, como les había comentado, en que estas otoconias se comienzan a adherir en estos cilios, van a tener un mayor peso estos cilios y por lo tanto igual forma una mayor estimulación. ¿Y esto en qué se va a traducir? En esta mayor estimulación. Se va a traducir en que a través del sistema vestibular y el sistema visual va a tratar de tener movimientos compensatorios, porque le llega la información al sistema vestibular de que hay un movimiento o el paciente se está cayendo o está teniendo un movimiento mayor, entonces trata de compensar con la vista, con el nistagmus, y trata de compensar la posición del paciente, porque nosotros vamos a observar cuando tengamos el vértigo, vamos a tener el nistagmus, ¿ya? Y el nistagmus es muy importante que nosotros descifremos para poder ver, uno, qué lado es el afectado, o también nos puede servir en cierta forma para distinguir un vértigo periférico de un vértigo central, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una representación de cómo se realiza el examen, que es de inclinarlo al paciente. Quiero un video. Bueno, entonces nosotros tenemos que movilizar al paciente, dependiendo de lo que nosotros sospechemos, para incitar a que se movilizan estas otoconias. Entonces se van a comenzar a movilizar y van a ingresar al canal semicircular que se afecte. Entonces, para eso yo tengo que hacerlo que el paciente se incline hacia laterales o hacia posterior, ¿ya? Y eso va a estimular. Si es que es una afectación de un canal semicircular lateral y yo movilizo al paciente de lateral, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, entonces va a comenzar a presentar nistagmus el paciente. Entonces eso me va a indicar de que si se inclinó hacia el lado derecho, el paciente no presentó nistagmus, ninguna alteración, y luego lo inclino lateralmente hacia el lado izquierdo y comienza a presentar nistagmus, entonces me estaré indicando que el lado afectado es el canal semicircular horizontal izquierdo, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso va a tener un tratamiento. Entonces, si es el lado afectado, el lado izquierdo, entonces lo que yo tengo que hacer es mover la cabeza con la finalidad de que estos otoconias que están flotando en el canal semicircular salgan del canal y se alojen en el utrículo,
¿ya? Que es donde deben permanecer. Entonces, dependiendo del lado afectado, voy a hacer que estos otoconias salgan del canal semicircular donde no debieron estar y se alojen nuevamente en el utrículo. ¿Listo? Entonces, para eso hay unas pruebas de Discal-Pike o de Sermon, dependiendo si es el canal semicircular horizontal o el posterior, para hacer diagnóstico, y el tratamiento que yo haga son las maniobras de reposición de A-Play, que hacen de que esas otoconias salgan del canal semicircular e ingresen hacia el utrículo, ¿ya? Entonces voy a comenzar a realizar movimientos de la cabeza con la finalidad de que mueva yo mi canal semicircular, vayan descendiendo y luego finalmente ingresen hacia el utrículo. ¿Listo? Entonces, esas son maniobras tanto de A-Play o de Sermon, dependiendo del canal semicircular que yo esté sospechando. Entonces, es muy importante también de que no todos los vértigos sean tipo periférico. Hay también vértigos que van a simular o me van a aparecer una enfermedad de Meniere, me van a aparecer una neuritis vestibular, que también vamos a verlas ahora, o que exista una fístula perilinfática. Entonces, es muy importante que nosotros veamos y tengamos precisión acerca del vértigo, que este vértigo es desencadenado por movimientos que yo realice. Me está hablando de un vértigo posicional. Este vértigo es de corta duración. También me podría estar hablando de un vértigo posicional en relación a un Meniere o a una neuritis vestibular en el cual el vértigo es de mayor duración. Si es que está asociado a problemas auditivos o no. Si es que estaría asociado a problemas auditivos, me estaría hablando que podría tratarse de un Meniere. El vértigo posicional, de acuerdo al lugar donde se afecta, no tiene por qué afectarse la audición, al igual que la neuritis vestibular, ¿ya? Entonces es muy importante ir haciendo unidad clínica si es que el paciente tiene problemas auditivos o no tiene problemas auditivos, la duración del vértigo, la orientación de este nistagmus también es muy importante para nosotros ver si es que es un vértigo de acuerdo al tiempo. Si es de corta duración, me podría estar hablando de un vértigo posicional. Si es de larga duración, que dura días, me podría estar hablando de una neuritis vestibular. O si dura más de 20 minutos, también me podría hablar de un vértigo de origen Meniere. ¿Listo? Muy bien. Ahora, cuando yo tenga el diagnóstico bastante claro de que es un vértigo posicional, hago las maniobras y el paciente comienza a tener vértigo de corta duración. El vértigo se desencadena cuando yo mueva la cabeza a un lado específico, entonces me podría estar sospechando de un vértigo posicional. Entonces, en este caso, no es necesario realizar las pruebas calóricas. ¿En qué consisten estas pruebas calóricas? Es instilar agua en los oídos, ya sea agua caliente y agua fría, y eso va a desencadenar un nistagmus. Ahora, este nistagmus, como les había comentado, es muy importante porque de acuerdo a las características de este nistagmus, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la duración de este nistagmus, si este nistagmus es izquierdo o es derecho, es en dirección hacia el oído que se estimula o en dirección opuesta hacia el oído que se estimula, entonces yo voy a llegar a una conclusión de que sí, puede ser un vértigo posicional o es una insuficiencia vestibular. Entonces, dependiendo de estas pruebas y a través de ese nistagmus, pueda llevar a un probable diagnóstico. Entonces, es muy importante ver la orientación del nistagmus, saber qué tipo de nistagmus es para poder llegar a una conclusión, ¿ya? Y finalmente, como les había comentado, el tratamiento básicamente consiste en las terapias de reingreso de estos otolitos hacia el utrículo, ¿ya? Se habla también de los vasodilatadores como la betaistina, pero en realidad no tiene una mayor evidencia. Lo que sí, en relación a lo que sí es o lo que sí funciona con las terapias de reentrada, que son las maniobras de reposición de A-Play, es decir, el reingreso de estos otolitos. ¿Alguna duda, pregunta con lo que es vértigo posicional?
Doctor, ¿No? buenas tardes. Sí. Una pregunta. ¿Puede haber recidivo en estos pacientes? Sí, generalmente cuando el vértigo posicional se diagnostica y se realizan las maniobras de reposición, es decir, si yo tengo una alteración de mi canal semicircular posterior, digamos, le hago las maniobras, me confirman de que sí, tengo el nistagmus cuando yo me inclino hacia atrás y desde el lado derecho, supongamos, y ese vértigo dura unos segundos, el nistagmus dura unos segundos y pasa 1 minuto y comienza ya a disminuir progresivamente. Entonces le hago las maniobras de reposición, es decir, que le hago los movimientos para que los otolitos salgan y ya no estén circulando a través de los canales semicirculares. Entonces, con eso yo le hago un tratamiento, yo tengo hasta un 85% de posibilidades de que el paciente mejore, quedando todavía un 15%, a pesar de que el paciente cumpla con todas las indicaciones, quedando un 15% de que todavía pueda persistir el vértigo. Entonces se puede volver a repetir esta maniobra de reposición a la semana o a los 5 días. ¿Bien? Entonces sí incluso hay casos de que puedan recidivar. Sí, se puede dar. Gracias, doctor. Ok. Muy bien. La siguiente patología vestibular es la neuritis vestibular. Aquí básicamente consiste en la inflamación del nervio vestibular. ¿Ya? Básicamente este nervio vestibular, o que lo denominaron neuronitis vestibular, básicamente es una inflamación de este nervio que generalmente tiene una etiología de tipo viral, ¿ya? Incluso algunas veces esta inflamación puede ser un poco más persistente y puede haber cierto deterioro de la función neuronal, ¿ya? Generando un vértigo mucho más constante. Entonces, esta inflamación, específicamente de la parte vestibular, me va a generar un vértigo mucho más constante. Generalmente ustedes van a identificar al paciente que semanas antes tuvo un proceso respiratorio alto, el cual que pueden ser el virus de la gripe, el sincitial respiratorio, o el herpes, o el Coxsackie, que van a producir cierta alteración a nivel de la circulación de este nervio y que va a producir una inflamación, que generalmente suele ser transitorio, y que este vértigo generalmente suele durar días. ¿Ya? El paciente generalmente ingresa con un vértigo constante, que el paciente le incapacita abrir los ojos, generalmente ustedes van a ver lo que ingresa en silla de ruedas, con los ojos cerrados, la cabeza agacha, y que abren los ojos y comienzan a ver el nistagmus constante. ¿Ya? Entonces, es muy probable que sí se pueda tratar de una neurinitis vestibular. Entonces, generalmente, ¿qué hacer en estos casos? Con un paciente que tiene un vértigo constante, con el antecedente de tuvo un proceso respiratorio días o semanas antes, y que el paciente le dificulta poderse mantener en pie. Si es que abre los ojos, el paciente comienza a presentar el nistagmus, comienza a presentar el vértigo más intenso, ¿ya? Y esto generalmente suele durar días, o que el paciente ya viene refiriendo de que 1 día, 2 días ya tiene el vértigo y es por el día completo, ¿ya? Entonces, generalmente el diagnóstico básicamente se hace de acuerdo a la clínica, al antecedente que tuvo el paciente, a la intensidad del vértigo que puede haber tenido, ¿ya? Y hay que descartar también, por la intensidad de que tiene este vértigo, hay que descartar otras patologías, sobre todo las de tipo central, como es una hemorragia o una isquemia cerebral, como es una hemorragia del tronco encefálico, como es una esclerosis múltiple o una disrupción de la cápsula óptica, ¿ya? O una laberintitis. Y el Meniere, pero el Meniere generalmente está asociado un poco más a problemas auditivos, y la duración también del vértigo de Meniere es mucho más corta, solamente es unos minutos o a lo mucho unas horas, ¿ya? Entonces, ¿qué hacer en estos casos? En un paciente que yo sospeche una neuritis vestibular. Entonces, básicamente es tranquilizar al paciente, dándole sedantes vestibulares, hidratar al paciente,
es importante también sedarlo un poco al paciente por la intensidad que va a generar este vértigo, y también se puede utilizar, como digo, los sedantes vestibulares como es el dimethylnato, como es la betistina, para que tengan un cierto alivio y esperar simplemente que pase este proceso, que dura generalmente unos días, ¿no? Pero es muy importante que nosotros siempre hagamos el diagnóstico diferencial con el vértigo de origen central. ¿Listo? Y finalmente, la otra patología en frecuencia también, que es el síndrome de Meniere, en el cual hay una alteración a nivel del saco linfático, endolinfático, y esto me va a generar una alteración a nivel ya sea auditivo y vestibular, porque habíamos dicho que el endolinfa está tanto a nivel auditivo como a nivel vestibular, ¿verdad? Entonces, si es así, si es que hay una alteración a nivel del endolinfa, ya sea en la producción del endolinfa o en la reabsorción de esta endolinfa, lo que me va a producir es un vértigo que es más de 20 minutos. Me va a generar también una disminución de la audición de tipo neurosensorial, porque estamos hablando a nivel del daño del oído interno, hablamos de una hipoacusia neurosensorial asociado a tinnitus, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se da este Meniere? Dijimos de que se produce por una alteración de la producción de la endolinfa o de la reabsorción de esta endolinfa, ¿no es cierto? ¿Y esto qué me va a generar? Si es que hay una alteración, ya sea en la producción o en la reabsorción, lo que me va a producir es un aumento de tensión de esta rampa media, ¿no es cierto? Habíamos comentado anteriormente de que la rampa superior es una rampa vestibular en la cual circula perilinfa, una rampa inferior, una rampa timpánica en la cual va a circular también perilinfa, y una rampa media en la cual se encuentra la endolinfa y es la rampa media, la rampa coclear. Entonces es aquí donde ocurre esta alteración, ya sea en la producción o en la reabsorción de esta endolinfa, que finalmente me va a generar un aumento de tensión, una distensión de estas membranas, ya sea la membrana basilar o la membrana de Reisner, y llegando a un punto en que va a haber microfisuras a nivel de estas membranas, con la consiguiente mezcla de este componente, de estos líquidos, ya sea de la endolinfa como la perilinfa. Entonces recordemos que la endolinfa es rico ¿en qué electrolito? Potasio. En potasio. Ok, José, muy bien. Entonces, la endolinfa es rico en potasio y se mezcla con la perilinfa y comienza a existir un daño por el aumento de potasio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber una homeostasis anormal de los fluidos endolinfáticos, va a haber, como consecuencia de esta alteración, de esta distensión, ocurre un hidrops, ocurre la rotura de esta membrana basilar, la membrana de Reisner, y la mezcla de esta perilinfa con la endolinfa y finalmente el daño por el potasio. ¿Listo? Entonces aquí tenemos igual una diapositiva en el cual habíamos hablado también del estribo, la ventana oval, se comunica con la rampa vestibular, llega hasta un punto que es el helicotrema en la cual se une la rampa vestibular con la rampa timpánica y finalmente llega hasta la ventana redonda. Y en el medio se encuentra la endolinfa, está dentro de la rampa coclear, ¿ya? Es aquí, en esta rampa media, donde ocurre esta distensión, la salida de este líquido, y como hay aquí también tensión en esta rampa media, esta tensión también va a llegar hasta los canales semicirculares, porque habíamos comentado que esta endolinfa también se encuentra a nivel vestibular, y si es que hay un aumento de distensión, el paciente va a comenzar a presentar lo que es el vértigo, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un vértigo posicional? Entonces, es muy importante la parte clínica, la evolución que tiene el paciente,
los antecedentes de vértigos que también han tenido el paciente, es decir, que para llegar a un diagnóstico mucho más certero es necesario que el paciente haya tenido procesos similares de vértigo, de hipoacusia, de tinnitus en etapas anteriores, ¿ya? Para tener un diagnóstico mucho más certero. Entonces, tenemos de que el paciente presenta vértigo. Este vértigo es más de 20 minutos asociado a una hipoacusia de tipo neurosensorial, y que el paciente también tenga o se incremente el tinnitus, ¿ya? Entonces, con eso sí me puede llegar a un diagnóstico. Ahora, como les comenté, hay algunas pruebas que se hacían antes, que se hacen, que es el test de glicerol. El glicerol es una sustancia hiperosmolar. Entonces, si es que yo tengo en este paciente una distensión de la rampa media, ¿no es cierto? Hay un aumento de líquido aquí. Y si es que a este paciente le comienzo a dar sustancias hiperosmolares, ¿qué va a pasar a nivel central? Me va a comenzar a jalar líquido, ¿no es cierto? Y a deshidratar esta parte de aquí. No solamente de aquí, del nodo linfático, sino también del perilinfo. Entonces, al deshidratar esta parte, esta rampa media, el paciente va a mejorar su audición, va a mejorar el tinnitus y el vértigo. Entonces, con esto se daba al paciente este glicerol y se hacían controles audiométricos cada 30 minutos y se corroboraba audiométricamente y clínicamente que había mejoría tanto auditiva como vestibular. Y con eso también se podía llegar al diagnóstico de que el paciente cursaba con hidroxendolinfático. Y finalmente, el tratamiento. ¿En qué va a consistir el tratamiento? El tratamiento básicamente consiste en dos fases. Una fase en la cual va a consistir para la crisis de vértigo, el paciente va a tener su crisis, y una parte intercrítica, hasta que nuevamente el paciente vuelva a cursar con una nueva crisis de vértigo. ¿Listo? Entonces, básicamente, el tratamiento aquí, durante la crisis de vértigo, se tiene que dar diuréticos, se tiene que dar igual sedantes vestibulares, y otro tratamiento distinto es durante el periodo intercrítico, que al paciente tiene que recibir una dieta especial, sobre todo bajo en sal, bajo en café y con vasodilatadores de tipo central, ¿ya? Entonces, se utiliza básicamente ese tratamiento durante la etapa intercrítica, ¿ya? Y si es que el paciente vuelve a presentar una nueva crisis, se vuelve a comenzar a dar diuréticos, vasodilatadores, sedantes vestibulares para mejorar su sintomatología. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, no hay duda, no hay preguntas, quedó bastante claro la parte vestibular. Era simplemente recordar un poco lo que era la anatomía, la fisiología de la parte vestibular, bueno, y auditiva, que también hemos revisado, y las patologías más frecuentes de tipo vestibular. ¿No? Quedó bastante claro. Cierto. Muy bien. Listo, muchas gracias, pero igual siempre es necesario que aumenten la información de lo que es la parte vestibular. Muy bien, listo, muchas gracias. 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 Gracias, doctor. Buenas tardes.